Imagina un mundo donde dos gigantes chocan. No es una guerra de un día, ni de un año. Es un conflicto que se extiende por más de un siglo, desangrando civilizaciones enteras y culminando en una brutalidad tan extrema que cambiará para siempre el curso de la historia. ¿Puedes oír el eco de las espadas? ¿El grito de los imperios? Prepárate para presenciar el mayor genocidio del mundo antiguo. Una historia tan impactante que redefinirá tu percepción de lo que la humanidad es capaz de hacer. Esto no es solo una lección de historia, es una inmersión en los cimientos de la civilización occidental. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el mundo habla latín en tantas de sus raíces? ¿Por qué nuestra justicia, nuestras leyes, incluso nuestra forma de pensar tienen un sabor inconfundiblemente romano? La respuesta, en gran parte, se gestó en la aniquilación de un imperio rival. Quédate hasta el final, porque te garantizo que la verdad sobre el destino de Cartago te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los ganadores de la historia. En el siglo III a.C., el Mediterráneo era un tablero de ajedrez donde dos superpotencias se miraban con recelo. Roma, una potencia terrestre con legiones implacables, sedienta de dominio, y Cartago, la reina del mar, un vasto imperio comercial fenicio, dueña de rutas marítimas y rica. Su coexistencia era imposible. La isla de Sicilia fue la chispa que encendió las guerras púnicas. La primera guerra púnica, 264 a 241 a.C., obligó a Roma a construir una flota desde cero e inventar el Corvus. Roma venció, Cartago perdió Sicilia y pagó una enorme indemnización. Pero la herida no cerró. En la familia Barca, el odio de Amílcar se transmitió a su hijo, Aníbal. Aníbal creció en Hispania, jurando odio eterno a Roma. Se convirtió en un genio militar y, en la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., llevó la guerra a Italia cruzando los Alpes con elefantes. Sus victorias fueron devastadoras, especialmente en Cannas, donde aniquiló a decenas de miles de romanos. Aníbal a las puertas fue el grito de terror en Roma. La tenacidad romana y la brillante estrategia de Escipión, el africano, que llevó la guerra a Sáfrica, culminaron en la derrota de Aníbal en Zama. Cartago perdió su imperio y pagó una indemnización aplastante. Roma había ganado, pero el miedo a un resurgimiento cartaginés nunca la abandonó. Aunque devastada, Cartago era increíblemente resiliente. A pesar de las estrictas condiciones del Tratado de Paz, la prohibición de tener un ejército, la pérdida de su imperio y las enormes indemnizaciones, la ciudad comenzó a recuperarse lentamente. Su espíritu comercial, su ubicación estratégica y su capacidad de producción le permitieron, contra todo pronóstico, volver a amasar una considerable riqueza. Vendían sus productos, comerciaban por todo el Mediterráneo y la ciudad, poco a poco, empezaba a brillar de nuevo. Pero esta recuperación, por pequeña que fuera, era una espina clavada en el corazón de Roma. El miedo a un resurgimiento cartaginés se había convertido en una obsesión nacional, y el máximo exponente de esta paranoia fue un anciano senador romano, Catón el Viejo. Este hombre, ya en su senectud, se obsesionó con la idea de que Cartago representaba una amenaza existencial para Roma. No importaba el tema que se debatiera en el Senado: la construcción de un nuevo acueducto, una ley agraria, un conflicto en Grecia. Catón terminaba todos sus discursos con la misma frase lapidaria: Cartago delenda est, que significa Cartago debe ser destruida. Esta frase, repetida una y otra vez, caló en la mente romana. No era solo el miedo a una futura guerra,
era una mezcla de venganza por las humillaciones sufridas, el resentimiento por las pérdidas y, sobre todo, una cruda ambición por eliminar cualquier posible rival en la hegemonía mediterránea. El pretexto final llegó de una manera que muestra la malevolencia romana. Romavio había permitido que el rey de Numidia, un reino vecino a Cartago, hostigara constantemente las tierras cartaginesas. Cartago, desesperada por las incursiones que arrasaban sus campos, finalmente decidió defenderse, armando un pequeño ejército y contraatacando a los númidas. Este acto, el de defenderse sin el permiso explícito de Roma, fue la chispa final. Roma lo interpretó como una violación del tratado y declaró la guerra. Esta vez, el objetivo no era la victoria, sino la aniquilación total. La Tercera Guerra Púnica fue diferente a las anteriores. No fue una guerra por la supervivencia o por el dominio. Fue una guerra de exterminio. Roma envió un ejército masivo con órdenes claras. Cartago debía ser borrada del mapa. La ciudad fue asediada. Durante 3 largos y horribles años, los cartagineses, que no tenían un ejército permanente, lucharon con una desesperación inimaginable. Imagina la escena. La ciudad, rodeada por las poderosas legiones romanas, con sus habitantes muriendo de hambre y enfermedad. Pero la resistencia fue heroica y desesperada. Hombres, mujeres y niños se unieron a la defensa. Se dice que fundieron hasta las estatuas de bronce para fabricar armas y que las mujeres se cortaron el pelo para hacer cuerdas para las catapultas. Fue una lucha por la mera existencia, una última y fútil patada contra el destino. Finalmente, en el año 146 a.C., bajo el mando de Escipión Emiliano, nieto adoptivo del famoso Escipión el Africano, los romanos lograron abrirse paso a través de las defensas. Lo que siguió no fue una rendición, sino una masacre. Durante 6 días y 6 noches, los legionarios romanos avanzaron casa por casa, calle por calle, matando a todo lo que se movía. Apiano, un historiador romano, describe cómo las calles estaban llenas de cadáveres, apilados como escombros. La matanza fue indiscriminada. Se estima que de los 250.000 habitantes que Cartago tenía al inicio del asedio, solo unos 50.000 sobrevivieron, y estos fueron vendidos como esclavos. Pero la aniquilación no se detuvo ahí. Las órdenes eran claras. La ciudad debía ser erradicada. Los romanos se tomaron su tiempo para demoler sistemáticamente cada edificio, cada muro, cada vestigio de la gran Cartago. Arrasaron con los templos, los palacios, los puertos, las casas. No dejaron piedra sobre piedra. Y aunque es una leyenda, no un hecho históricamente probado, la historia de que los romanos sembraron la tierra con sal para que nada volviera a crecer en ella, simboliza perfectamente la intención detrás de este acto: borrar a Cartago de la faz de la tierra. La tierra donde una vez estuvo una de las ciudades más ricas y avanzadas del mundo antiguo, se convirtió en un páramo humeante, un testimonio silencioso de la brutalidad de la victoria romana. La victoria de Roma fue absoluta, pero también fue una victoria pírrica en un sentido moral. El Mediterráneo se convirtió en el Mare Nostrum, su dominio indiscutible. Pero la aniquilación de Cartago sentó un precedente peligroso. Demostró que Roma era capaz de una crueldad sin límites, que su ambición no conocía fronteras. Esta brutalidad se convertiría en un patrón en su futura expansión. Con la destrucción de Cartago, se perdió una civilización entera, su cultura, su literatura, sus innovaciones. Nunca sabremos qué aportaciones se perdieron. Su legado se redujo a unas ruinas y a los escritos de sus propios conquistadores. Entonces, ¿fue un genocidio? La definición moderna implica la intención de destruir a un grupo. Las acciones de Roma, la destrucción total, la masacre,
la esclavización y la eliminación de su identidad encajan alarmantemente bien. Roma actuó por miedo, venganza y codicia insaciable. La historia de Cartago es un recordatorio sombrío de lo que el poder descontrolado, alimentado por el miedo y la obsesión, puede hacer. Nos obliga a cuestionar la narrativa de los ganadores y a recordar que detrás de la majestad de los imperios, a menudo hay un rastro de destrucción y un sinfín de voces silenciadas. La próxima vez que veas una película o un documental sobre la majestuosidad de Roma, recuerda también el oscuro subsuelo, donde miles de vidas se desvanecieron en la miseria y el tormento. Un testimonio escalofriante de que, incluso en las civilizaciones más avanzadas, la capacidad humana para la crueldad puede alcanzar abismos inimaginables